tiene un lugar reservado y este es el mejor lugar, como solemos decir, para que hoy puedan estar y podamos estar todos, ¿sí? Convocados en este lugar para adorar a nuestro Dios y para recibir un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Están preparados para recibirlo? Amén. Yo también. Porque ustedes saben que el Señor nos habla en todo momento. Y por más que hayamos leído la Biblia y preparado el mensaje, Dios nos sigue hablando. No es algo que queda impregnado en un papel, sino que también viene a nuestros corazones permanentemente. Y yo quería hablar hoy un poco, que nos metamos en la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen la vida del apóstol Pablo? ¿Cuántos conocen la vida del apóstol Pablo? ¿Tendré que gritar? No, ¿no? ¿Cuántos conocen? Amén. Amén. Bueno, ahí está, vamos. Muy bien. Este hombre que para nosotros la Biblia nos relata como un predicador, como un hombre fiel, un hombre de fe, un hombre que enseñaba, un hombre que abría iglesias, que plantaba iglesias, un hombre que impulsado por el Espíritu Santo pudo hacer muchas cosas y llegó a muchos lugares, llegó a muchas personas, tocó muchas vidas y permitió que a través de su mensaje muchos fueran transformados por el Espíritu Santo. Esto era el apóstol Pablo. Esto es lo que nosotros conocemos, esto es lo que la Biblia nos relata, pero también nos relata una cosa, otra cosa, la Biblia, que es la mirada del apóstol Pablo acerca de sí mismo. Y quiero compartir eso, quiero que compartamos eso, lo que el apóstol pensaba acerca de sí mismo. Saben que el apóstol Pablo nació aproximadamente entre el año 5 y el año 10 después de Cristo. Él no lo conoció al Señor físicamente, él no vivió con los primeros apóstoles, pero sí caminó después, sí anduvo después con ellos, pero no con Jesucristo. Él se encontró con el Señor en el camino cuando iba a cumplir una misión, una tarea. Pero el apóstol Pablo era, como nos relata la Biblia, era judío, pero nació en una provincia romana, también era romano. Tenía esas dos nacionalidades, digamos, ¿no? Y él era un descendiente de la tribu de Benjamín. Saben que las tribus en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos relatan como parte del pueblo de Dios, y las tribus eran 12. ¿Sí? Así como también los apóstoles eran 12. Y no es casualidad que Jesús haya elegido 12 apóstoles para que lo sigan. Y esto tiene mucha relación y mucho sentido con el plan de Dios. El plan de Dios que empezó en el principio con Adán y Eva y siguió y sigue, continúa hasta hoy en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo era descendiente de esa tribu. Y el nombre de Saulo, como lo conocemos, como fue conocido en aquel tiempo, era en honor al primer rey que tuvo el pueblo judío, al primer rey de Israel. Entonces los padres decidieron llamarlo Saulo, aunque también se cree que tenía otros dos nombres, porque los romanos también eran bautizados con 3 nombres, y uno de esos nombres era Pablo, pero Pablo en plural, era Paulos. Ustedes también saben, o creo que saben, que Dios no le puso el nombre a Pablo, como muchos otros creen. Muchos creen e interpretan que Dios le dio el nombre de Pablo cuando fue revestido y embestido por el Espíritu Santo, pero no fue así. Saulo ya venía con ese nombre. Él lo adoptó después. ¿Sabe qué quiere decir Pablo? Pequeño. Y él también hace mención de esto en la Biblia, que él es el más pequeño de todos los apóstoles. Él se consideraba de esa manera. Pero bueno, vamos a leer y vamos a introducirnos en el pensamiento de Pablo acerca de Saulo, de su vida. Vamos a leer Hechos, el capítulo 22. Sabe que a lo largo de su crecimiento, así como nosotros, Saulo fue instruido, fue a la escuela, estudió mucho, estudió sobre la vida, estudió sobre letras y estudió mucho sobre la palabra. Él era de una parte de la religión judía que eran los fariseos, los que se encargaban de enseñar la palabra. Él era fariseo.
y él entendía mucho, sabía mucho acerca de la palabra de Dios. Y la Biblia en una parte relata que él era celoso de la palabra, celoso de la ley de Dios. Y por eso él obraba como obraba en su vida como Saulo, defendiendo sus principios teológicos adquiridos y la ley de Dios que él había conocido a través de un hombre que fue muy reconocido en aquella época. Era un hombre que hoy podríamos decir que sería para nuestros tiempos, Bill Gates quizás, ¿sí? Un hombre muy conocido dentro del ambiente judío, en las sinagogas. Era un maestro que se llamaba Gamaliel, que también lo nombra Pablo, y todos querían estudiar con este hombre porque era muy, muy ávido, muy inteligente para adoctrinar, para dar a conocer la palabra de Dios. Y bueno, Pablo se empezó a forjar en su camino como fariseo a los pies de Gamaliel. Bueno, vamos a leer Hechos 22, el versículo 3, donde él mismo se describe. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente me formé estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy sois todos vosotros. Vamos a leer hasta el 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hombres, y fui a Damasco, para los hermanos, perdón, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Bueno, más o menos así, un poco trabada la lectura, pero ya va a ir saliendo, ya va a ir saliendo. Pablo era un hombre que se dedicó en su tiempo como fariseo, como conocedor de la Escritura, a perseguir cristianos. A lo que él no estaba de acuerdo, lo perseguía. Él quería que la palabra de Dios, que la ley de Dios, fuera lo único que se enseñara en Judea, en las sinagogas, que no se transmitiera otra cosa más que la palabra de Dios que él había aprendido, que era la ley de Dios, que los judíos transmitían de generación en generación y a lo que se aferraban. Pero Pablo lo relata desde otro lugar, ya como Pablo. Él relata lo que había sido en su vida anterior. Él relata lo estricto que había sido y todas las cosas que llegó a hacer a causa de querer hacer cumplir la ley. Pablo quería demostrar quién era y lo quería hacer delante de un tribunal porque lo estaban acusando. Lo estaban acusando de que él hacía cosas que eran contrarias a la ley. Pero delante de este tribunal, donde estaba el sumo sacerdote, donde estaban muchos acusadores que se habían juntado en otro tiempo con Pablo, él quería decirles que todos los que estaban ahí lo conocían, que todos sabían que él era muy estricto, que él fue perseguidor, que ellos mismos lo habían enviado, que ellos mismos le habían dado libertad para que fuera a poner preso a hermanos en Cristo que no profesaban la misma fe, que habían conocido a ese Dios que les había dado libertad, que vivían a Cristo de otra manera, que vivían la Escritura, que era la única que tenían en aquel momento, que vivían la Escritura de otra forma, porque habían conocido a ese Dios, habían tenido la posibilidad de llegar a acceder a ese lugar donde nunca antes habían podido llegar, que era la misma presencia de Dios. Porque en aquella cultura el único que llegaba era el sumo sacerdote, el único que podía entrar a ese lugar donde estaba la presencia de Dios, el único que podía hablar con Dios, el único que podía confesarle los pecados del pueblo. Ese era el sumo sacerdote, pero a través de Jesucristo, ese Jesucristo que se encontró
o mejor dicho, que encontró a Pablo en el camino, ese Jesucristo les dio libertad. Y él empezó a comprender lo importante que era que todos los que podían escuchar acerca de los hombres, lo que transmitían los hombres del camino en aquel tiempo, que eran los cristianos o los nazarenos, fuera llegando a cada una de las vidas, para que puedan tener entendimiento, para que puedan tener conocimiento de la libertad en Cristo Jesús. Esa libertad que tampoco él había podido vivir. Pero este hombre que vivió conforme a sus enseñanzas, conforme a su crianza, conforme a lo que sabía vivir, a lo único que sabía vivir, que era siendo fariseo, que era siendo defensor. Él era de profesión, dice la Biblia, que era tendero, hacía tiendas, hacía carpas, ¿sí? Y eran muy buenos. Sus padres, su familia, era una familia que estaba bien posicionada dentro de la ciudad. No era un hombre pobre, no era un hombre que tenía que mendigar, sino que estaba bien posicionado económicamente. Por eso podía alcanzar todas estas cosas, porque había que tener cierta cantidad de dinero para acceder a las enseñanzas, para acceder al conocimiento. Y Pablo lo tenía, lo pudo tener a través de su familia. Por eso él accedió, por eso él tuvo ese conocimiento, por eso vivió esa realidad. Pero cuando llegó a Cristo, ¿qué pasó cuando llegó a Cristo? Saulo fue transformado. Saulo fue cambiado. Saulo tuvo un encuentro que realmente no se lo esperaba. Si bien él perseguía a los hombres del camino, perseguía a Jesucristo, él no esperaba encontrarse con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, él decía que había muerto. Era un hombre que había muerto en la cruz, era un hombre que no podía estar, pero sin embargo tuvo ese encuentro que lo transformó. Y nosotros también podemos hablar de nuestra crianza, nosotros también podemos hablar de nuestra formación, nosotros también podemos decir que somos, en mi caso, hijo de Lidia, hermano de José, hijo de Gabino, que estudié en la 112, cuando era 112, ni sé qué número es ahora, estudié en la 112, me crié a 4 cuadras del Deportivo de La Ferrere, estuve ahí. Y hice mi vida como quise, o como pude, como todos nosotros. Y defendí mis ideales, porque tenía ideales. Es bueno tener identidad. ¿Cuántos creen que es bueno tener identidad? Todos debemos tener identidad. Aunque nuestra identidad sea errónea, debemos tener identidad. Como la tenía Pablo. Pablo tenía una identidad que era equivocada, estaba equivocado. Y se dio cuenta, cuando fue Saulo, cuando fue Pablo, se dio cuenta que estaba equivocado. Saulo se dio cuenta que estaba equivocado. Así como nosotros, cuando vamos por el camino, vamos por nuestra vida, haciendo lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer, lo que entendemos, y nos encontramos en el medio del camino con Jesús, también empezamos a ser transformados. Y el principio de nuestra transformación empieza cuando nos damos cuenta que estábamos equivocados, que Jesús no estaba muerto, que Jesús vive, que Jesús reina, y que Jesús es real y vive en nosotros, y se quiere acercar y nos quiere abrazar, y nos quiere tocar, y quiere compartir. Ese es nuestro Jesús, el que nos transforma, el que cambia nuestras realidades. Saulo obviamente no quería, no tenía intenciones de ser transformado. Él quería defender sus ideales hasta la muerte. Pero ese encuentro con Jesús cambió su mirada acerca de su vida. Vamos a leer
Hechos 22 también, lo mismo, pero ahora el versículo 6, hasta el 10. Acá Pablo, nos relata qué fue lo que pasó cuando se encontró con Jesús. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hasta ahí vamos a leer. Vemos acá que el mismo Saulo relata, el mismo Pablo relata que tuvo un encuentro con el Señor. Y esto fue crucial en su vida. Pudo ver a Jesús, pudo escuchar su voz y pudo llamarlo Señor por primera vez. En ese lugar empezó la transformación camino a Damasco, cuando Saulo se quedó ciego. Pero realmente no importó el no poder ver a ese Jesús. No le importó. Lo que más pesó en su corazón fue escuchar la voz de Dios, de ese hombre que perseguía, de ese hombre que buscaba, de ese hombre en quien no creía, de ese hombre que no valoraba, pero que sin embargo lo tocó, trastornó su vida. Es más o menos como cuando nosotros llegamos al camino, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al camino no conocemos nada de Dios. No conocemos absolutamente nada de su persona, ni de su poder, ni mucho menos de su amor. ¿Cuántos pudieron experimentar el amor de Dios en ese momento? ¿Cuántos pueden decir hoy, comprendí el primer instante que me crucé con vos, el amor que tuviste por mí? Es difícil, es muy difícil, porque lo vemos lejano, porque nos cuesta creer, porque nos cuesta confiar en alguien que no vemos. Pero el apóstol entendió en ese momento con quién hablaba, de quién se trataba. Y le dijo, Señor, ¿qué querés que haga? Decime, estoy dispuesto. Porque esa fue la respuesta de Pablo. No solamente preguntó qué querés que haga, sino que él dijo, estoy dispuesto. Porque se ofreció a sí mismo. Hacé conmigo lo que quieras. ¿Qué hago? Quizás eso marca una diferencia con nosotros cuando llegamos a Dios. Al principio, porque nos cuesta entregarle todo. Nos cuesta despojarnos de todo lo que controlamos en nuestra vida. Nos cuesta dejar nuestra realidad. Nos cuesta dejar nuestra identidad. Pero él se despojó. Él tenía una misión. Él iba a buscar cristianos, como vos y como yo. Cristianos que profesaban la fe en Cristo. Y su misión era agarrarlos, llevarlos a la cárcel. Pero Saulo iba a cumplir algo que la Biblia nos habla que hace el diablo cuando llega a las vidas, que es matar y destruir. Sabemos, la Biblia nos relata que Saulo estuvo cuando Esteban fue apedreado y consintió en eso.
Esteban fue uno de los primeros mártires, fue el primer mártir en el cristianismo. Fue el primer hombre que gritó a viva voz que Cristo trae libertad. Que le dijo a todos delante del pueblo que se oponía que en la sangre de Cristo había poder. Que les dijo a todos que Cristo vivía. Y eso lo llevó a la muerte en su primer discurso, en su primera exposición, en su primera declaración de fe. Y Pablo estaba ahí. Claro, era Saulo. Tenía otras convicciones, como por ahí las tenemos nosotros, cuando nos vienen a hablar de Jesús. Y no lo conocemos, y no lo vivimos. O por ahí cuando estamos enojados, y nos apartamos, y nos alejamos. ¿Cuánto nos cuesta que nos vengan a hablar de Jesús? Que nos vengan a decir quién es. Por ahí estamos del lado de Saulo, ¿verdad? Que podemos llegar a apedrear a otro cristiano que está declarando a Cristo. Pero la diferencia de todo esto es que Saulo obedeció. Saulo entendió el gran secreto que lo iba a llevar a una transformación definitiva, que él fue el oír la voz de Dios y entender que tenía que obedecer lo que esa voz le decía. Anda, espera en ese lugar y ahí te van a decir todo lo que tenés que hacer. Ahí se te va a hablar. Después la Biblia nos relata que Saulo fue a la ciudad de Damasco, estuvo ahí sin poder ver, hasta que se le presentó un varón. Este varón se llamaba Ananías, que venía de parte de Dios, y le habló a Saulo. Ananías oró por Saulo y a Saulo se le cayeron las vendas. Dice que tenía como escamas en los ojos que le impedían ver. Pero Pablo pudo ver. Quizás no a Ananías. Quizás no se pudo ver enfrente de un espejo, pero sí vio a Dios. Sí se encontró con Dios en ese lugar. La Biblia también nos relata que él se levantó y pudo salir de ahí, pero Pablo oraba. Cuando Dios lo encomendó a Ananías ir a orar por Pablo, dice que Dios le dijo a Ananías, anda, porque ese varón está orando, ese varón me busca. Esas cosas pasan cuando buscamos a Dios. Nuestras vendas se caen, nuestra realidad se transforma. Podemos verlo a Él. Pero solamente pasa eso cuando obedecemos, cuando hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Cuando no nos arrepentimos de haber llegado al camino, cuando no dudamos que Cristo nos habló, cuando no dudamos que Cristo nos encontró en el momento justo de nuestras vidas, cuando quizás no sabíamos a dónde ir, cuando nuestros caminos eran torcidos y nuestra realidad era la que vivíamos a través de nuestra identidad. Nuestra identidad que era, como dice la Biblia, que nosotros vivíamos en otros tiempos sumergidos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero Cristo nos encontró, hermanos. Él se acercó a nuestro camino. Él se nos cruzó. Porque nosotros no sabíamos cómo encontrarlo. Pero Él llegó con la intención de transformarnos, con la intención de mostrarnos una vida nueva. La Biblia dice que nosotros, a través de Jesucristo, tenemos vida nueva. Y la vida que Él nos propone, ¿cómo es? Abundante. La vida que Él nos propone es una vida en libertad para vivirla en plenitud.
Por eso nuestro encuentro con Jesús tiene que ser el comienzo de nuestra transformación. Tiene que ser el puntapié inicial para que nuestras vidas empiecen a incorporar una nueva identidad y se forje en nosotros la vida de Cristo. ¿Amén? Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Que en nosotros se empiece a forjar, a formar la vida de Cristo en nuestro interior. Y Cristo no era un varón que se manejara por sus propios pensamientos, por sus propias decisiones. Jesucristo, a pesar del Hijo de Dios, siempre se levantó a la mañana a orar y a buscar la dirección en el Señor. Por eso es importante que nosotros podamos obedecer. Obedecer y responder a ese llamado que Dios nos hizo. A mí me ha pasado que cuando empecé en el camino del Señor, obviamente muchas cosas me costaban. Yo no conocía nada. Había hecho el catecismo, tomé la comunión, la confirmación y todo lo demás que no sé qué es, pero lo había hecho todo, todo. Pero nunca entendí, nunca conocí a Dios. Y cuando llegué al camino del Señor, me costó entregarle mi vida, me costó entender que Dios quería hacer una vida nueva en mí. Quería mostrarme sus planes y que yo pudiera vivir conforme a los planes de Dios. Y obviamente eso me costó lágrimas, me costó muchos enojos, enojos conmigo mismo y enojos con Dios también, y enojos con los que me rodeaban. Pero Dios supo hacer el trabajo en mi vida. Él me habló de tal manera que yo lo pude entender, y creo que con todos hace lo mismo. Él puede hablarnos de una forma que nos es sencillo entenderlo. Obviamente que ahí, después de escucharlo, están nuestras rebeldías, están nuestros pensamientos, está nuestra identidad adquirida desde la herencia, desde la formación, que es la que se opone a la nueva vida en Cristo. Pero Dios quiere romper con todo eso. Dios quiere que nosotros vivamos, saben que me gusta decirlo y lo voy a decir, su sueño en nuestras vidas. Porque nosotros somos pensamiento de Dios. Somos formación de Dios. Somos hechos por Dios, individuos, cada uno de nosotros. No somos una casualidad de la naturaleza. Dios tiene un plan para mi vida, para tu vida y para todos aquellos que no se acercaron todavía. Y para todos los que se alejaron también. El sueño de Él es poder cumplirlo. Y por eso nos busca. Por eso se nos cruza en el camino. Por eso nos quiere rescatar. Nos quiere sacar de esa identidad pecadora, de esa identidad que quizás como a Saulo nos hacía matar a otros, nos hacía perseguir a otros. Y nos daba la autoridad, entre comillas, para hacer lo que queríamos hacer. Dios quiere destruir todo eso.
Cuando Saulo se encontró con Jesucristo, verdaderamente podemos leer en la Biblia y lo entendemos de esa manera, que se transformó su presente. Cambió rotundamente. Él tenía la misión de ir a buscar cristianos para encarcelarlos o matarlos. Pero se encontró con la vida. Y definitivamente esto también trastornó su futuro. Lo llevó a otra realidad. Pero lo más importante de todo, es que Dios borró su pasado. Dios no lo veía como Saulo, el perseguidor, el acusador, el asesino de cristianos, el encarcelador. Dios lo veía como Pablo, el misionero. ¿Vos cómo te ves? ¿Tu realidad es la realidad de Dios? ¿Crees que Dios está cumpliendo su sueño en tu vida? Pablo creía que todo lo que hacía lo hacía para Dios. Saulo creía que todo lo que hacía lo hacía para Dios. Pero Dios le dio la oportunidad. Dios le dio esa oportunidad que nos da a nosotros, a todos nosotros, del ser transformados, del ser cambiados, de ser nueva criatura en Jesucristo. De ya no ser lo que éramos, para cumplir el sueño de Dios en nuestras vidas. Dios no nos llamó a perder, Dios nos llamó a ganar. Dios nos llamó a ganar. Saben que la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Si cambiamos nuestra vida por la vida de Dios, no perdemos, ganamos. Por más que vos estés en una buena posición social, por más que vos estés en una buena posición sentimental, por más que vos estés en una buena posición intelectual, si vos cambiás por la vida de Cristo, no perdés, ganás. Vamos a leer Filipenses 3. Acá el apóstol Pablo relataba lo siguiente, que él decía lo que era. Él decía todo lo que él era. Dice, versículo 4, aunque yo también de confiar, aunque yo también he de confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, decía el apóstol. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Él tenía su identidad. Él no era poca cosa en su pueblo. Él era un hombre reconocido, renombrado. Pero no le importó el haber aprendido a los pies de Gamaliel, el tener una buena posición económica, el estar aferrado a su creencia, la que tenía arraigada en su corazón. Él era irreprensible, dice, en lo que conocía de la ley y en lo que quería que se viviera como la ley.
pero él lo desestimó todo. Él prefirió vivir lo que Cristo le proponía, esa nueva vida que Cristo nos trae, a seguir aferrado a su pasado, a seguir aferrado a todo lo que conocía y le daba seguridad, a seguir aferrado a aquello que le daba un estatus, que le daba tranquilidad. Yo me imagino que en aquel tiempo Pablo hacer todas estas declaraciones podría haber sentido alguna cierta intranquilidad por estar delante de gente que lo conocía, de gente que podía decir, este es fariseo, este es un hombre de la ley. ¿Cómo se cambió? ¿Cómo lo transformaron a esto? Porque él aprendió a vivir una nueva vida en Cristo. Se dejó guiar. Él aprendió ahí en Damasco, en ese lugar, en ese cuarto donde estaba encerrado sin poder ver, que tenía que obedecer y escuchar la voz de Dios. Y eso fue lo único que lo transformó, porque esa fue la única verdad de ese momento de Pablo. Un hombre que, por más que muchos otros hubiesen querido convencer acerca de sus creencias, no lo iban a poder hacer. Necesariamente tuvo que venir el Señor a hablarle, porque Él le era un instrumento escogido. Dios tenía planes en la vida de Pablo que necesitaba cumplir. Y esos planes de Dios en la vida de Pablo lo llevaron a escribir 13 libros en el Nuevo Testamento, o 13 cartas. La mitad del Nuevo Testamento prácticamente de Pablo. De este hombre que dio muchas enseñanzas y que aprendió a vivir en la oportunidad que Dios le dio de cambiar su vida. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Ya estamos en Cristo, amén. ¿Cuántos están en Cristo? No se me duerma, no se me duerma, ahí está. ¿Cuántos están en Cristo? No tenemos que desaprovechar esta oportunidad que tenemos de vivir una nueva vida en Cristo, de vivir conforme a los designios de Dios, no para Saulo, no para Pedro, no para Marcelo o para Nancy, sino para tu vida. Vos no sos el mismo instrumento que tu hermano. Vos no sos la misma creación que tu hermano que está al lado. Vos sos único, irrepetible, y el plan que Dios tiene para tu vida no lo va a cumplir en otro. Él quiere cumplirlo en vos. Por eso sos tan importante. Porque si Dios hubiese querido hacernos en serio, hubiese hecho una fábrica, ¿no? Y no. Dios nos escogió así con todos los errores, con todos los defectos. Bueno, Él nos soñó de otra forma. Pero nuestra vida se fue formando a causa de errores y de defectos, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros vivamos su realidad. Por eso quiere transformarla por completo. ¿Vos estás dispuesto a dejarte transformar por Dios? Yo sí. Todavía tiene que seguir trabajando. Hay muchas cosas en mí que tienen que desaparecer, que tienen que cambiar. Pero Dios sigue haciendo su obra. Y Dios me muestra qué es lo que quiere hacer. Seguramente a vos también. Dios te dice y te muestra dónde hay que ajustar, dónde hay que revertir, dónde hay que morir. La decisión es nuestra. La gran decisión de escuchar y obedecer es nuestra.
Muchos hay en nuestro barrio que nos conocen. Muchos saben quiénes somos. Y deberían saber, así como le pasó a Pablo encontrarse con estos hombres que lo conocían bien, que se empiecen a preguntar quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Ya no somos más Saulo. Ahora somos la obra de Dios. La obra de Dios. Esa obra que nadie conoció, pero que se empezó a mostrar en cada vida, en cada uno de nosotros. Por eso es bueno cuando los vecinos te dicen, vos no eras así. Cuando las personas te dicen, ¿y vos? ¿Vos sos el mismo que hacía? No, vos sos otro. Ya sos otro. Porque Cristo está obrando en tu vida. Diga gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, el encuentro con Cristo Jesús nos cambia, nos transforma, nos da identidad. Pero el Señor no nos juzga. Él borra nuestro pasado, no nos acusa. Él nos da libertad y vida nueva. Agárrela, agárrela. Libertad y vida nueva, hermanos. Ahí está el poder de Dios obrando en nosotros. Convénzase. Se tiene que convencer en casa. Convénzanse de que Dios nos trajo su libertad y nos da vida nueva para llevarnos. ¿A dónde nos va a llevar? Vamos a ver. Vamos a leer 2 Corintios, el capítulo 3, el verso 18. Mire, cuando estaba preparando esta prédica y leí este pasaje bíblico, pude ver en ese camino a Damasco, al apóstol Pablo y a la luz, a ese resplandor que venía del cielo, que se encontró con él y entendí este pasaje bíblico de que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se encontró con esa gloria en el camino a Tarso y pudo ver a Dios ahí, en ese lugar. Y la gloria de Dios lo rodeó, como lo hace en tu vida, como lo hace en mi vida, a través del Espíritu Santo. Dios quiere transformarnos, Dios quiere hacer vida nueva en nosotros. Por eso no mires a tu pasado, no mires lo que hiciste antes. Dios hoy empieza a transformar tu vida. Hoy empieza a hacer su obra en tu vida. Y esto sin duda va a transformar tu futuro. Y el pasado quedó atrás. El pasado ya se vivió. Y Dios perdonó tu pasado. Por eso estás acá. Por eso sos hijo de Dios. Por eso no hay acusaciones. Por eso hay libertad. Dios hace eso en nosotros, hermano. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios ve nuestro pasado
y lo saca. Porque Él nos da vida nueva. Y esto lo estoy repitiendo para que lo entiendas, para que lo puedas comprender y atesorar. Esto es parte de tu identidad en Cristo Jesús. Vida nueva. El pasado no tiene valor. Ya fue. El perdón de Dios obró en ese lugar donde vos te encontraste con Él. Y te trajo a su luz, para que a través de su luz nosotros fuésemos transformados o empecemos a ser transformados, como dice la Escritura, de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo de Dios. Así debemos ser transformados. Pero te vuelvo a repetir, no hay otra forma de que esto tenga efecto si no es escuchando la voz de Dios. Y si escuchás la voz de Dios, tenés que obedecer. Porque Dios tiene grandes planes para tu vida, así como las tiene para mi vida. Pero ese es el secreto. ¿Cuál es el secreto? Escuchar y obedecer. Y espero que lo puedas entender. Espero que puedas poner por obra todo lo que Dios quiere proponerte. Porque no te lo impone, te lo propone, ¿eh? La decisión siempre es tuya. Siempre es tuya. Vos podés ser duro, podés ser tosco, podés ser alguien que no comprende bien la letra, pero Dios seguro, seguro que va a buscar la forma de hablarte para que entiendas. Porque así de sencillo es nuestro Dios. Y Él quiere que vos lo escuches. Y el apóstol Pablo decía esto, que a nosotros nos llena el corazón de esperanza, y que nos tiene que dar esta misma visión. Que decía el apóstol Pablo que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Él lo hizo por nosotros, por todos nosotros. Así que, hermanos, te aliento y te desafío, allá en casa, acá en este lugar, a que vos puedas vivir en tu vida esta fe que proviene por el Hijo de Dios en nosotros. Que vivamos esta vida nueva, esta vida eterna con fervor, con mucha pasión por lo que Dios quiere hacer. Y grandes, grandes cosas van a aflorar de nosotros. Porque están ahí, ¿eh? Están ahí. Las tenemos que buscar. Porque Dios ya nos bendijo con toda bendición allá en los lugares celestiales para que nosotros la tomemos. ¿Cómo? Orando a Dios, buscando su rostro y escuchando su voz. Amén. Él nos va a dar a conocer todo lo que tiene para nosotros. Así que le voy a pedir a los músicos si por favor pueden venir. Y quiero que entre todos podamos hacer algo que Dios puso en mi corazón este día. Vamos a ponernos en pie. Yo sé que todos tenemos experiencia, que todos somos evangélicos, que todos profesamos, pero me gustaría hacer algo. Me gustaría pedirte y que todos nos hagamos parte, ¿verdad?
pero que cierres tus ojos, que, como decía la canción hoy, vos pienses que estás solamente Dios y vos, que no hay nadie más alrededor, que no hay más voces, solo la voz de Dios queriendo hablar a tu corazón. Y que vos ahora, si pudiste llegar a entender de qué se trató este mensaje, podés llegar a entender en tu corazón lo que Dios quiso hablarnos. Que ahí donde estás puedas levantar tu mano y que podamos orar todos juntos al Señor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente sabemos y entendemos que nuestro pasado no te importó, que en vos encontramos el perdón y que de vos viene la vida nueva, Señor, la vida eterna. Señor, y que vos querés demostrarnos tu amor y tu infinita misericordia, Señor, a través del propósito que tenés en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que puedas limpiar nuestros oídos para que podamos escuchar solamente tu voz, Señor. Y cuando escuchemos, que podamos obedecer, Señor, tu mandato, Señor, tu plan en nosotros. Señor, que nada impida que nosotros podamos ser esos Pablos de aquel tiempo, Señor. Que sin temor, sin ninguna duda, podía hablar de tu persona, podía predicar tu palabra, podía cumplir, Señor, el propósito de su vida. El plan que vos le mandaste a cumplir, Señor, Él lo pudo cumplir. Por eso te pedimos que hagas lo mismo en nosotros, Señor. Que podamos cumplir tu plan en nuestras vidas, Señor. Y que podamos, Señor, a través del conocimiento de tu persona, Señor, y del propósito que tenemos cada uno de nosotros, influenciar, Señor, a otros para que puedan transformarse sus vidas, Señor, conforme a tu voluntad, conforme al propósito que tenés para cada uno de ellos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos sentir tu amor. Podemos sentir, Señor, que somos tus escogidos, Señor. Somos tus elegidos, Señor, para tu buena obra, Señor, que vos preparaste de antemano para nosotros. Señor, para que cuando anduviéramos en tus caminos pudiéramos cumplirla. Por eso, Señor, solamente te podemos dar gracias. Muchas gracias, Señor. Y te rogamos que en nosotros siga obrando tu palabra, Señor. Siga obrando tu consejo. Que nos podamos volver a vos, Señor. Y que nuestra identidad en el mundo vaya desapareciendo, Señor. Para que empiece a alumbrar nuestra identidad en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
Gracias, Señor. Porque tenemos un lugar donde podemos estar solo vos y yo. Gracias, Señor, porque vos querés darte a conocer en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos trajiste acá, a tu presencia, Señor, para que pudiéramos escuchar tu voz y para ser transformados, Señor. Te bendecimos, Señor, porque hoy comienza una nueva vida, Señor. Una nueva vida en nosotros, Señor, que es la vida de Cristo en nuestros corazones. Te damos gloria, honra, Señor, y solo vos sos digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor, porque vos nos amás, porque vos nos amaste aún desde el principio, Señor. Aunque nosotros no te amáramos, no supiéramos amarte, vos nos amabas igual. Y te damos muchas gracias, Señor, por eso. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús te decimos gracias, Señor. Y te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos, a todos los que están en sus casas. Los bendecimos desde acá, desde Buenos Aires, para los que están en Córdoba y a los que están acá nomás en Buenos Aires. Les decimos que nos vemos el miércoles. Acuérdense que tienen enseñanza, acuérdense, hermanos, que hay enseñanza. Los días martes pueden hablar con Pablo, el que se quiera anotar, o con Alejandra, para recibir las enseñanzas. Y bueno, martes oración. ¿Y qué más? ¿Y nada más? Sábado culto. El próximo sábado culto también. Miércoles, ya dije miércoles. Ya los invité para el miércoles. Gracias, Señor. Porque sí, está bien, yo me olvido de todo. Así que, gracias. Lo del Día del Niño, ¿viste? Ahí está, yo sabía que me olvidaba de algo. El domingo 29